Es justo eso, ¿no? A partir de la fecha en la que toma posesión, que es el 1 de diciembre, el plan se tiene que presentar 6 meses después, que es en mayo. Entonces la propia, creo que es la Constitución o la ley, pone fecha, no pone fecha. A más tardar, los primeros días de mayo, se tiene que presentar el plan. Durante ese periodo, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene que organizarse, porque da opciones, pero no dice solo esas. Entonces tienen que organizar foros, tienen que organizar eventos, pero pueden mandar cartas, pueden mandar correos electrónicos para hacerse llegar de las propuestas. Lo que no hay hasta ahora es algo que nos permita ver las propuestas que se reciban o el avance. Cuando se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, se presentó una página de internet con todos, digamos, como las memorias de los eventos que organizaron. Se publicaron ahí también los correos electrónicos que recibieron con propuestas. Todo lo que llegó se publicó ahí, pero fue cuando se presentó el plan. Entonces no hubo posibilidad de ver un avance. Y hasta donde yo sé, ni en el federal, y no conozco todos, pero estatales y municipales, no hay esa posibilidad de ver avances, ¿no? O sea, participas o no participas, pero si participas, te enteras de lo que sigue hasta que se publica el plan. Cuando se publica es porque ya está, después de esos 6 meses ya está aprobado y muchos ya no pueden decir, bueno, yo estoy de acuerdo en esta parte y ya no hay retroceso. Exacto, el proceso del plan, ¿no? Es que, y lo vamos a ver ahorita porque no lo hemos visto, con los estados, con los estatales. Se envía al Congreso, al Congreso Federal o a los congresos estatales, para que lo revisen, emitan comentarios y hagan sugerencias o propuestas de ajuste. El Congreso al Ejecutivo y luego el Ejecutivo ya lo aprueba. Pero ahí justo ya no hay espacios de participación para hacer este tipo de revisión o ajustes. O sea, nos enteramos hasta que se publica. Y a ver, ya así como ya vamos a ir cerrando, pero en términos gráficos, o sea, ¿cómo se ve todo esto que acabamos de ver? Arriba tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Y acá tenemos los otros tipos, por eso les decía el siguiente escalón, ¿no? Tenemos los otros tipos de programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales, y de ahí se desprenden las políticas, ¿no? Política educativa, política de salud, política territorial y urbana, todas las políticas que ustedes quieran mencionar se van a acomodar en algún plan sectorial y o se desprenden directamente del plan nacional. Y entonces aquí también así es como se vería la congruencia, ¿no? Si hay congruencia podemos ver cómo es que se va dando ese desdoblamiento. La siguiente, por favor. Y tenemos también políticas que son transversales, ¿no? Política monetaria, fiscal y presupuestaria, política exterior, reforma constitucional de los derechos humanos, en fin. También tenemos otro nivel de políticas que atraviesan, ¿no? Todo el quehacer de gobierno. Y lo que les decía, para saber si esto es discurso o si efectivamente es acción de gobierno o si se traduce en algo, es mediante programas presupuestarios. Si es un documento que no tiene un programa presupuestario, pues es un libro, ¿no? Y está ahí de referencia y lo podemos leer, pero no se traduce nada. Si sí tiene un programa presupuestario, el siguiente análisis es cuánto dinero se le está destinando, cómo se está gastando ese dinero, es poco o es mucho dinero. Entonces, para ver el nivel de importancia de esa política en un programa o en programas específicos. Siguiente, por favor. Aquí, insisto, en la Ley de Planeación del Distrito Federal y la del Estado de México, a reserva, ¿no?, de que haya así como matices muy especiales, es casi copia y pega, ¿no?, de la que acabamos de ver de la Ley de Planeación, es copia y pega en Estado de México y en Distrito Federal. Tiene algunas especificaciones y aquí solamente me quise concentrar, se la van a quedar para que la puedan revisar, ¿no?, pero en la parte de participación. En el Distrito Federal, la participación se va a dar a través de los comités vecinales y de los consejos de pueblos y barrios.
¿no? Esa va a ser la instancia principal para participar en el plan de desarrollo del Distrito Federal, además de otros espacios que se consideren, pero lo que contempla la ley son esos dos espacios. La siguiente, por favor. En el Estado de México, ¿no? Lo que sí vi es que es como que más burocrático el asunto, ¿no? Y entonces ya te lista todos los actores del sistema, ¿no? Y cómo van a ser los espacios de participación. Siguiente. Pero en el Estado de México nada más un matiz importante, ¿no? Es que los municipales son con aprobación del gobernador. Entonces ahí también entra como que más que coordinación, no supervisión, y cuál es el papel del gobierno, de los gobiernos municipales. En el Distrito Federal es el jefe de gobierno el que aprueba los delegacionales. Entonces ahí también, ¿no? ¿Qué tanto poder tiene o no el gobierno delegacional frente al jefe de gobierno? La siguiente, esta parte de reglas de operación también se las voy a dejar, pero es justamente, ¿no?, lo que da sustento a los programas sujetos a reglas de operación. La siguiente, por favor. Siguiente. 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 Atrás es todo el proceso para hacer las reglas de operación, ¿no? Y cómo desde la publicación del presupuesto de egresos de la Federación se da el listado de programas y qué programas van a ser los que están sujetos a reglas de operación. Y luego viene el proceso de cómo se crean las reglas de operación, que también es un proceso burocrático, ¿no?, en donde la dependencia responsable de cada uno de los programas interactúa con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de la Función Pública, con Coneval, para definir estos elementos de las reglas de operación. Presentación y antecedentes, que es buena parte del diagnóstico, ¿no?, del programa y que da sustento al programa. Objetivos, lineamientos generales, lineamientos específicos, informes programático-presupuestales, la evaluación del programa, seguimiento, control y auditorías, quejas y denuncias y anexos. Entonces, más o menos todos los programas sujetos a reglas de operación tienen estos elementos. Y entonces a ustedes lo que les sirve, como fue en el Plan Nacional de Desarrollo, es conocer el documento para saber, por ejemplo, qué tipo de beneficios da, qué tipo de apoyos, en qué tiempos, cuáles son los actores responsables de la operación del programa, ¿no? Entonces, este tipo de documentos, esa es la utilidad que nosotros le podemos dar. Siguiente. Recuerda, no es cómo se ve toda esta estructura programática de planeación democrática. Siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cuál es el siguiente piso, el siguiente escalón después de las gráficas que acabamos de ver? Los programas presupuestarios. Y aquí solamente les pongo los programas que son sujetos a reglas de operación, que son los programas con clasificación S, y los sub, que son de otros subsidios que no tienen reglas de operación. Entonces aquí nada más para que vean cómo de 2004 a 2016, en términos generales, ¿no?, ha crecido el número de programas, sobre todo si consideramos también estos, que son también programas sociales, ¿no? Al final, de 89 que había en 2004, hoy tenemos 262 que son federales, y el monto de presupuesto de los programas también ha crecido, de 72 mil millones de pesos a 946. Entonces ha sido grande el crecimiento del número de programas y de presupuesto, que no necesariamente se ha traducido en mejorar la realidad, como decía el presidente, ¿no?, en mejorar las condiciones de vida. Hay más programas, hay más presupuesto, y la pregunta es, ¿eso ha cambiado algo? ¿Ha mejorado algo? Esto es federal. La siguiente, por favor. ¿Eso es solo lo federal? Solo lo federal. Esto es lo municipal. Digo, no se ve ahí no muy se ve bien. nada. Pero tenemos el listado de programas. Por la transparencia. Y por ejemplo, Aguascalientes, no hay información. ¿Cuáles son sus programas sociales? Pues no, o sea, nosotros no sabemos, las personas que viven en Aguascalientes no saben, y muy probablemente el gobierno no sepa. Y aquí está el Estado de México. Y miren, por ejemplo, o sea, vean el número de programas: 75, 52, 91, y luego
damos un salto, ¿no? La Ciudad de 190, México. 190 en la Ciudad de México. 240, En Chiapas. 38 Coahuila y Estado de México 282. 282. Y según yo, digo, hay que revisar, pero es el que más tiene. Pero tiene que ver con una lógica electoral, seguramente. Vean Veracruz, a ver cuántos tiene Veracruz. Guerrero, Oaxaca. Veracruz 189. ¿No es por población? No es el número de programas que hay. Yo también pensé en la lógica de por población, porque el Estado de México es quien más tiene, pero Chiapas tiene más programas sociales Y tiene menos población. Hidalgo tiene 6. Está relleno. La proporción Por ejemplo, en la Ciudad de México hay otro problema adicional. La contabilidad son 190, pero ahorita el compañero hacía referencia a la cuenta pública, al PEF y a la previsión, ¿no? También hacía referencia. Lo que pasa en la Ciudad de México, si tomamos como ejemplo el presupuesto de egresos de la Federación, el PEF tiene un listado de programas. En la Ciudad de México no existen los programas. Entonces, si ustedes van a revisar el presupuesto, no hay programas. Lo que hay son actividades institucionales, que son programas, pero les llaman actividades institucionales. Entonces, si usted quiere comparar cuántos programas hay aquí y cuántos en el Estado de México, pues de entrada no se puede, porque no son lo mismo. Entonces, hay que hacer ese tipo de ejercicios con todos estos, porque en algún lado, por ejemplo, entregar calzado, ¿no? a los estudiantes puede ser un programa social, pero para otro gobierno de otro estado es un apoyo y no cuenta como un programa social, ¿no? Entonces, a esta información pues todavía es muy complicado, y esto es en gobiernos estatales. La siguiente, por favor. Todas estas se las voy a dejar. Acá, ¿no? Coneval, que hacíamos referencia ahorita de las instituciones que forman parte del sistema, tiene un inventario nacional de programas sociales. Entonces tiene los 237 del gobierno federal y tiene los 3.000, son de estados, 3.800 más o menos, más los municipales, ¿no? La suma del federal, estatal y municipal son cerca de 7.000 programas sociales. Entonces, toda esa información está contenida aquí, y les voy a complementar esta presentación, ¿no? con más vínculos, para que ustedes tengan toda esta información. Y, por ejemplo, si les interesa un programa sectorial y luego ese programa sectorial tiene programas o programas presupuestarios, que ustedes puedan revisar la información que hay ahí, ¿no? Y que vean cuánto dinero tiene, cuánto se gasta, a quién beneficia, qué ha hecho en los últimos años, ¿no? Cómo se ha comportado. Nosotros no sabemos, el gobierno, los gobiernos difícilmente saben. Y, por ejemplo, los programas federales que son operados en estados o en municipios, ¿no? Más o menos por las delegaciones que hay, se puede dar seguimiento. Pero si un gobierno estatal, y hacía referencia, ¿no? a los apoyos a adultos mayores, en la Ciudad de México hay un programa de apoyos a adultos mayores, y el gobierno federal tiene su propio programa de apoyos a adultos mayores. Y si el municipio además quiere dar apoyo a adultos mayores, a población en su territorio, ¿qué pasa ahí? O sea, no lo sabemos o no tenemos la claridad para decir si esa persona recibe 3 apoyos y está bien y es suficiente, o está habiendo duplicidad, o está habiendo por ahí algún tipo de... ¿no? Y así como pasa con ese, puede pasar con otros temas de la lista de programas que vimos, ¿no? Sectoriales, regionales, más los programas presupuestarios. Y ahí es parte del desorden, ¿no? Entonces, la ley nos dice que tiene que haber congruencia entre el Plan Nacional y los programas sectoriales y luego los programas presupuestarios. Y cuando pasan este tipo de cosas, en el mejor de los casos no sabemos si hay congruencia. En el peor de los casos, el recurso, ¿no? O está habiendo duplicidades, o se están usando con fines electorales y clientelares, pero la cosa es que no sabemos.